Pues tras las vacaciones de Navidad, con el arranque de este 2024, comenzamos aquí en Buenos Días Canarias, ronda de entrevistas con todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias para ver cómo afrontan este nuevo año. Y hoy recibimos al presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, presidente, veíamos hace tan solo unos segundos esa crónica sobre lo que va a ocurrir en las Cortes Generales. Mañana esa votación de varios decretos, entre ellos el de medidas anticrisis que incluye la gratuidad del transporte público, por ejemplo, aquí en Canarias. Se lo preguntaba antes a la directora general de Transporte. Si ese decreto no se convalida, ¿nos quedamos sin transporte público en las islas? Bueno, habría que esperar al presupuesto. Nosotros creemos que se tiene que continuar porque estamos convencidos de o bien sale vía decreto o bien sale vía presupuestos, pero entendemos que estos decretos al final tienen colgando casi 10.000 millones de la Unión Europea y esperamos y confiamos en que se consiga un acuerdo para poder sacarlos adelante. Desde hoy también la mascarilla vuelve a ser obligatoria en centros de salud y hospitales de todo el archipiélago Canarias. Junto a otras 5 comunidades se adelantó al Ministerio de Sanidad que lo va a imponer mañana en todo el país después de no alcanzar un consenso ayer en el Consejo Interterritorial. Ayer en esa reunión que fue telemática, la Consejería de Sanidad de aquí, de nuestro archipiélago, también el presidente pidió consensuar una estrategia de cara a prevenir las infecciones respiratorias para evitar estos picos, esta saturación de los servicios sanitarios. Le pregunto, presidente, ¿cómo se pueden evitar esos problemas, esos atascos en centros de salud y hospitales? Porque es una situación que se repite invierno tras invierno. Bueno, el primero es el carácter preventivo. Nosotros no solo creíamos que la mascarilla en los centros sanitarios debe ser obligatoria, sino creíamos también que los centros sociosanitarios, donde hay una población mucho más vulnerable, que son los mayores. Por lo tanto, no podemos prohibirla, pero sí podemos hacer su uso recomendable. A partir de ahí hay que reforzar el sistema de la atención primaria. Sabemos que esos picos se van a producir, pero en muchas ocasiones el no actuar con carácter preventivo, el retrasarse en el uso de la mascarilla, hace que se produzcan colapsos. Y eso solo se puede resolver o con prevención de la población o reforzando el sistema de atención primaria que hemos iniciado, que estaba después de la pandemia muy deteriorado el sistema de atención primaria y que estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que ya se van a ver o se van a empezar a ver resultados en lo que son las listas de espera, en lo que son todo el sistema de triaje que se hace a la hora de la hospitalización, pero la realidad es que todavía nos está costando poner, digamos, en forma el sistema de atención primaria, que ha sido muy castigado después de la pandemia. ¿Y cómo se solventa, por ejemplo, los problemas de espacio en las urgencias de los hospitales o en las ambulancias que no pueden seguir con los servicios porque faltan camillas? El espacio, se podrán hacer obras, pero eso es a largo plazo. Lo que hemos hecho es utilizar aquellos edificios que se hicieron en pandemia y estaban sin uso para sacar a todas aquellas personas que estaban con un alta y no salían porque no tenían un recurso. Los hemos trasladado en los grandes hospitales a ese espacio que habilitamos y que estaba en desuso. Hemos aumentado la capacidad de las camas hospitalarias, pero siempre, como en los atascos, si se produce una punta demasiado excesiva, pues vamos a tener que atenderlo en las ambulancias y en los pasillos. Eso yo no voy a engañar a la gente, no podemos dimensionar unas urgencias para atender a picos que en ocasiones esperamos que desde la atención primaria podamos ir haciéndolo cada vez menos intenso. Hace algunos días, presidente, la ministra de Migraciones, que visitó Tenerife, se comprometió a los cambios legales para que el resto de comunidades estén obligadas a asumir su cuota de responsabilidad de acogida de los menores migrantes no acompañados. ¿Su gobierno está preparando una propuesta para esos cambios normativos? Le pregunto, ¿cuándo se lo van a entregar al gobierno central y, sobre todo, qué va a contener esa propuesta? La semana que viene prevemos poder hacer la entrega de la alternativa de redacción y de modificación de la ley de extranjería, que es la que nosotros consideramos que se debe modificar para que al final sea competencia del Estado la distribución de todos esos menores a lo largo del territorio en base a los criterios que nos podamos poner de acuerdo en la Comisión Territorial o en la intersectorial o entre las comunidades autónomas, que puede ser desde la superficie, desde el PIB de la comunidad autónoma, en fin, desde la población, los criterios que se consideren. Pero nosotros creemos que modificando la ley de extranjería se puede hacer obligatoria esa distribución, que sea el Estado
quien se encargue de la distribución de la misma, y yo creo que la discusión va a estar en función de los recursos que el Estado va a tener que derivar para la atención de esos menores, pero nosotros creemos que eso es algo que se puede hacer relativamente en el primer semestre, y si tenemos que ir a hablar con las distintas comunidades autónomas o con los distintos grupos políticos en el Congreso de los Diputados, lo haremos. Con el comienzo de año, la diputada nacionalista Cristina Valido remitió a todos los ministros y ministras la denominada como Agenda Canaria, el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Usted también, como secretario general de Coalición Canaria, le pregunto, ¿algún miembro del Gobierno les ha respondido? Bueno, todos aquellos con los que he hablado son perfectamente conscientes de que hay un acuerdo por el que se acordó una investidura de una agenda canaria que se tiene que cumplir. Los primeros pasos yo creo que son, en este caso, bastante esperanzadores. No solo el decreto ha contenido todas las medidas para Canarias de la gratuidad del transporte, los ERTE, las compensaciones a la isla de La Palma, todo eso se ha ido incluyendo. La propia ministra que nos visitaba la semana pasada ratificaba el acuerdo de la modificación del texto legislativo para los menores no acompañados, y la semana que viene también comenzaremos a remitir la documentación de la negociación de los presupuestos del 2024, que tendrán que contener eso que Cristina Valido, nuestra portavoz, mandó, los artículos del REF, los artículos del Estatuto, que conllevan su reflejo en partidas presupuestarias. Nosotros creemos que va como en pie. Sí nos preocupa o nos ocupa, bueno, que creo que la ciudadanía lo que necesita es estabilidad y tranquilidad, y que las instituciones puedan trabajar. Y estos sobresaltos de si ahora apoyo, si ahora no apoyo, todo este circo que se está dando en Madrid, entendemos que le resta tranquilidad a la gestión, ¿no? Y creo que el 2024 es un año que viene complejo y que necesitamos estabilidad y tranquilidad para sacar adelante los problemas que tienen los españoles y los canarios, principalmente, que es lo que a mí me preocupa. Decía, presidente, usted ahora mismo que en breve van a enviar toda esa documentación para negociar los presupuestos generales del Estado, pero hay fecha ya para sentarse en esa mesa con la ministra Montero, sobre todo por los expedientes que quedan pendientes de 2023 y lo que se debe incluir en las cuentas generales de este año. Bueno, siempre hay unos trabajos previos a esa fecha de esa sentada, y estamos en esos trabajos previos. No hay tampoco un horizonte de que el presupuesto se vaya a aprobar en febrero. Creo que lo ideal sería que se pudiesen aprobar en el primer trimestre del año, que eso sería lo razonable, pero ahora mismo estamos en ese trabajo previo en el que esa agenda canaria tiene que estar reflejada en números, partidas concretas, y en ese momento en el que estamos, a partir de ahí ya podremos anunciar la fecha. Pero sí puedo decirle hoy aquí que la semana que viene comienzan esos trabajos con nuestra portavoz. ¿Y qué expedientes están pendientes y cuáles deben ir sí o sí en las nuevas cuentas, presidente? Yo creo que las infraestructuras educativas, las obras hidráulicas, una financiación para las universidades públicas, el 60% de descuento del IRPF en la isla de La Palma con objeto de la recuperación de la isla después de la erupción del volcán. Tenemos lo que es las compensaciones al transporte del plátano, el plan de la pobreza, los planes de empleo. Hay muchas partidas, obviamente, porque nuestro régimen económico y fiscal recoge aquello que Canarias pues está en desventaja con respecto al territorio continental, y que tiene que tener un reflejo para que los canarios podamos aspirar a la igualdad, ni siquiera a estar por encima de nadie. Coalición Canaria, su partido va a apoyar en las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria que ha presentado el Gobierno necesarios para que haya presupuestos generales. Sí, los vamos a apoyar. Ahora mismo la discusión que tenemos, y que probablemente la semana que viene también tengo una reunión con todos los portavoces, lo anuncié en el Parlamento de Canarias, de los grupos políticos, es la regla de gasto. Una cosa es el techo de gasto, que es lo que globalmente, y otra cosa es la regla de gasto, que es lo que te limita la capacidad de gasto. Nosotros ahora mismo tenemos, porque aprobamos unos presupuestos prudentes y el tiempo nos ha dado la razón, 283 millones de euros de más que nos va a venir del Gobierno de España, fruto de las liquidaciones del año 2022, que no podemos destinarlo a sanidad, educación, a servicios sociales o a una bajada o a un alivio fiscal. ¿Por qué? Porque la regla de gasto no lo impide. Luego, nosotros entendemos que la única comunidad autónoma que está en esa situación de toda España del Sistema General de Financiación es Canarias, y ahí se tiene que haber una interpretación flexible que permita que ese dinero no tenga que darse a los bancos, sino que ese dinero se pueda revertir en una calidad de servicios públicos o un alivio fiscal a los ciudadanos de Canarias. Precisamente, presidente, si hubiese esa flexibilización de la regla de gasto, ¿habría rebaja del IGIC del 7 al 5%? Habría rebaja fiscal, sin lugar a dudas. No le puedo decir del 7 al 5 porque tenemos 4 años para dar cumplimiento a ese compromiso electoral, pero habría también más dinero para sanidad, habría más dinero para servicios sociales, habría más dinero para educación, más dinero para cultura, más dinero para las universidades públicas.
O sea, son 283 millones, una cantidad considerable que nosotros nos negamos y esperamos que en esa negociación podamos alcanzar un acuerdo a tener que dárselo a los bancos cuando Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada de toda España. ¿Y qué tipo de rebaja fiscal habría si se flexibilizara la regla de gasto? Bajaríamos el IGIC, sin lugar a dudas, pero bajaríamos el IGIC, a lo mejor no es una bajada lineal, sino tiene que ser una bajada más sectorizada para determinados pues, en fin, productos o transacciones que tienen que ver sobre todo con aquellas familias que menos recursos tienen. El traspaso total de las competencias de Costa forma parte del acuerdo de legislatura, de investidura y después de legislatura entre Coalición Canaria y PSOE. Ustedes, desde Coalición Canaria, se han molestado mucho por unas declaraciones del ministro canario Torres, que dice que la transferencia hecha el año pasado es la mejor posible, presidente. No nos molestamos, nos asombramos, porque él mismo dijo que iba a llevar al Constitucional esa transferencia de Costa en la legislatura pasada cuando él era presidente. Luego no entendemos el cambio de criterio, entendemos que él ha cambiado de puesto, pero no entendemos el cambio de criterio. Pero oiga, no pasa nada, yo siempre soy partidario de alcanzar acuerdos y yo creo que todo en la vida es mejorable, también las transferencias de Costa. Nosotros entendemos que Canarias tiene no solo el personal, sino la madurez para poder gestionar su litoral y sobre todo despejar esa inseguridad jurídica, porque ahora mismo qué proyectos son considerados por el Estado estratégicos o no para que él tenga la competencia o no. Hay un nuevo Estatuto de Autonomía, el último aprobado en España, y al amparo del Estatuto de Autonomía podemos ejercer las competencias plenas, que es lo que nosotros queremos. Y yo espero que en ese sentido, pues desde el grupo del Partido Socialista, que también lo llevaremos al Parlamento de Canarias, pues haya unanimidad respecto a que Canarias tiene la suficiente madurez y capacidad para gestionar su litoral. Presidente, empleo. Canarias cerró 2023 con la mejor cifra desde el año 2008. Sin embargo, la patronal, por ejemplo, advierte de que esto es por el tirón del turismo y que este año va a ser en cierta medida difícil mantener ese ritmo de creación. Le pregunto, ¿hemos tocado techo? No hemos tocado techo. Pero yo en esa cifra siempre soy prudente y creo que al final tienes que ser coherente en el discurso. Estamos satisfechos obviamente porque se ha generado empleo, está el sector del sector turístico que este invierno está siendo magnífico, pero también es cierto que hemos tenido una campaña y el consumo en Canarias ha subido notablemente y eso ha tirado del empleo. Pero a nosotros nos preocupa que el empleo sea lo suficiente para que puedas mantener con dignidad a tu familia. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y esa es una de las tareas que nos hemos puesto para este año y para este primer semestre, en incrementar la productividad del trabajador público y del privado, porque si incrementas la productividad, aparejado viene el incremento de los salarios. Ahora mismo no podemos estar satisfechos cuando sabemos que hay familias canarias que a pesar de que los dos miembros puedan trabajar, no llegan a final de mes y tienen que acudir a la parroquia o tienen que acudir a la ayuda en algunas ocasiones de distintas ONG. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la renta media en Canarias suba y ese tiene que ser el objetivo de este año 2024. Hablando de dificultades que tienen muchas familias, una de ellas es el acceso a la vivienda. Precisamente hablando de vivienda hay un reto muy importante que tiene su gobierno, así lo ha dicho la propia consejera de Turismo, regular el alquiler vacacional. Señor Clavijo, ¿qué tipo de regulación se plantea el Ejecutivo Autonómico? ¿Es una regulación de poner límites? Lo que hay que poner es unas reglas de juego. Yo creo que la consejera está actuando con valentía. Otros miraron para otro lado durante todos estos años y la realidad es que al final el mercado de alquiler se ha disparado, entre otras cosas porque se ha quitado alquiler para vivienda para ponerla y convertirlas en camas turísticas y eso no estaba en los planes, ni en los planes generales, ni en los planes territoriales de los cabildos, ni desde luego teníamos dimensionado el alquiler, ni desde luego las infraestructuras para atender a esa masa turística. El alquiler vacacional es un producto que está demandando el turista y Canarias tiene que ofrecerlo, pero tiene que ofrecerlo regulándolo. Lo que yo no puedo decir, yo defino una zona donde va a haber uso residencial y al final convierto esas camas o esos edificios que ya está ocurriendo en alquiler vacacional y las convierto en camas turísticas. Yo creo que ahí la consejera lo está haciendo con diálogo, lo está haciendo con transparencia y con valentía. Y nosotros esperamos que haya un amplio consenso. ¿Eso significa que no va a haber alquiler vacacional? No, pero al igual que hay un límite de camas turísticas y de hoteles de 5 estrellas y de 4 estrellas, tiene que haber un límite. Tenemos que decidir cuántas alquiler vacacional somos capaces de sostener como territorio. La situación, por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura es dramática para conseguir un alquiler. Nosotros tenemos médicos y profesores que rechazan destinos en esas islas porque no pueden pagar el alquiler con sueldos, que no son sueldos bajos, o sea, son sueldos que están por encima de la media. Y eso, lo que hemos hecho este gobierno es no mirar para otro lado, es coger el toro por los cuernos,
afrontar el problema y tratar de resolverlo. Y una última cuestión, hace muy pocas semanas, a finales del año pasado, su partido Coalición Canaria entró a formar parte del gobierno del Ayuntamiento de La Laguna en Tenerife junto al Partido Socialista. Le pregunto, como secretario general de Coalición Canaria, ¿está usted satisfecho con ese acuerdo? Y por otro lado, ¿hay ahora mismo algún tipo de conversación para cogobernar en otra institución con el Partido Socialista? Eso lo llevaron los compañeros de La Laguna y yo estoy satisfecho porque si los compañeros de La Laguna, el comité local del que yo formo parte, está satisfecho, pues obviamente yo creo que es bueno. Pero lo más importante es que es bueno para La Laguna. Al final el gobierno estaba gobernando en minoría y Coalición Canaria ha hecho lo que siempre hace, es ofrecer estabilidad y tranquilidad y sobre todo una hoja de ruta clara para el municipio. Con lo cual, en ese sentido, yo estoy satisfecho, pero estoy satisfecho como lagunero también y vecino de La Laguna y alcalde que fui en su momento, estoy satisfecho porque la estabilidad política es buena para que el municipio siga avanzando. ¿Y hay posibilidades de pactos en otras instituciones canarias? Nosotros allí donde se nos requiera para dar estabilidad, pues lo analizaremos y daremos estabilidad. Eso sí, siempre pedimos que haya una hoja de ruta, que haya un plan de gobierno. A nosotros no nos gusta estar en las instituciones simplemente por estar, nos gusta estar precisamente para hacer algo, para cambiar las cosas. Nos podremos equivocar, nos equivocamos, por supuesto, pero lo que queremos es estar para hacer algo. El gobierno y las instituciones no son el fin, son el medio. Y el fin es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que pueden ser laguneros, que pueden ser de Telde o que pueden ser de Tinajo. Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, también secretario general de Coalición Canaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias.